Imagina sentir que ya no eres tú. Que una fuerza extraña toma el control de tu cuerpo, de tu mente, de tu voz. No sabes si estás perdiendo la razón o si algo oscuro te está poseyendo. Pánico, locura y posesión diabólica de Gustav Schenck nos lleva al límite entre la ciencia y el misterio, donde el alma humana se convierte en un campo de batalla entre lo racional y lo inexplicable. Quédate, porque lo que descubrirás a continuación puede cambiar tu forma de entender la locura y el mal. Gustav Schenck, médico y psiquiatra, dedicó su vida a explorar las profundidades de la mente humana. En una época en que la ciencia empezaba a desafiar las creencias religiosas, Schenck se atrevió a investigar los casos donde la frontera entre lo psicológico y lo sobrenatural se desvanecía. Su pregunta era tan perturbadora como fascinante. ¿Dónde termina la enfermedad mental y dónde comienza la posesión? Sección 1. Orígenes del pánico y de la posesión. Imagina que estamos abriendo un libro antiguo y moderno al mismo tiempo, porque lo que Gustav Schenck nos propone aquí es una mezcla de historia, testimonio y reflexión sobre aquello que llamamos miedo extremo, el pánico. La locura y esa etiqueta que tantas veces se colocó en la frente de los demás, la posesión diabólica. En estas páginas iniciales, el autor se presenta no como un profeta ni como un juez, sino como alguien curioso y atento a cómo las sociedades han nombrado el horror interior. Lo narra con calma. Primero distingue las palabras que usamos, porque entenderlas bien es el primer paso para no dejarse llevar por supersticiones. La sección arranca con una definición clara y cotidiana. Hay un miedo que todos conocemos, pasajero y útil, y luego está el pánico, ese estado que irrumpe con violencia, que paraliza, que hace perder las coordenadas del mundo. Se contrasta ese pánico con la locura entendida como un proceso clínico o social, y con la posesión, que en muchas culturas fue la explicación para actos o estados que no se comprendían. Aquí el relato es cronológico, primero la experiencia humana y luego las etiquetas que la sociedad fue inventando para contenerla. Pasamos, entonces, a un panorama antiguo. El autor nos lleva a pueblos y tribus, a aldeas y santuarios. En esas comunidades primarias, donde el chamán o la chamana eran a la vez médico, cura y guía, la línea entre enfermedad y espíritu era tenue. Se describen ritos que hoy nos parecen remotos, cantos en la noche, sahumerios, hierbas que se frotaban sobre la piel, círculos trazados en la tierra. Aquello que hoy miraríamos con distancia, en su contexto tenía sentido. El sufrimiento del individuo se leía como presencia de fuerzas que podían ser benévolas o dañinas. Schenck nos hace ver que, para esas gentes, hablar de espíritus no era metáfora, era una forma de ordenar la vida y de intentar devolver al enfermo a la comunidad. El relato avanza y nos traslada a antiguos mitos y creencias, demonios domésticos, ánimas errantes, cultos a deidades que exigían sacrificios. No se detiene en nombres grandilocuentes, lo que interesa es el mecanismo. Cuando una conducta supera lo que la tribu acepta, la respuesta suele ser colocarla dentro de un marco narrativo, está poseído. Lo ha tomado un espíritu, y el ritual, por más extraño que nos parezca, cumple una función social, explicar, contener y restituir el orden. Aquí el autor subraya con sutileza algo esencial, la posesión, en muchos casos, fue menos una acusación moral que una herramienta para restablecer límites. A continuación, y sin salto abrupto, se describe la transición hacia concepciones más institucionales. El paso del rito a la institución no fue instantáneo, fue un proceso que llevó siglos. Surgen templos, órdenes religiosas, confesores instruidos en qué señales indicarían la presencia del mal. Schenck nos muestra cómo las jerarquías religiosas, en su afán de uniformizar creencias, comenzaron a sistematizar criterios. Ciertas actitudes, ciertos gestos, determinadas reacciones físicas y verbales se fueron compilando en listas implícitas. Esto es signo de locura, aquello, de posesión. Importa la precisión en la descripción, porque de estas reglas dependía la vida de las personas. Un acusado podía terminar excluido, sodomizado por el miedo o sometido a rituales que hoy consideraríamos extremos. En esta parte se narran episodios, sin personificar de más ni inventar nombres concretos que pertenezcan a otras secciones, de cómo los confesores y tribunales religiosos empezaron a intervenir. El ritual de interrogatorio, la vigilancia de la familia, la observación de la evidencia corporal y verbal, todo contribuía a construir la realidad del poseído. Schenck invita a imaginar la escena en una iglesia pequeña de pueblo, el murmullo de la gente, la vela que parpadea, la mirada acusatoria de vecinos. Esa atmósfera se convierte en motor del fenómeno, la comunidad actúa como tribunal y como eco que amplifica el horror. Un punto central que el autor desarrolla con insistencia es la noción de signos de posesión. Aquí se hace una distinción fina y necesaria. No cualquier conducta extraña se interpreta igual. Hay gestos rituales, cambios de voz, accesos de furia, repulsión a objetos sagrados, conductas autolesivas, mutismos repentinos.
Senk analiza cómo, en distintos periodos y lugares, estas manifestaciones adquirieron distintos pesos. En un caso, lo que hoy etiquetaríamos como epilepsia fue leído como influencia demoníaca. En otro, la histeria colectiva prendió en individuos que, por contagio social, reprodujeron síntomas que habían visto en rituales públicos. El autor insiste en que comprender el signo requiere situarlo en su tiempo y en su red social. Un mismo gesto vale distinto según quien lo observa y qué expectativas tiene. Mientras avanzamos, el autor no olvida la dimensión psicológica. No reduce la posesión a una fábula, la examina como experiencia subjetiva. Describe la sensación del sujeto que pierde el control, el cuerpo que no responde como antes, la voz que ya no es propia, la certeza de ser observado por fuerzas que le son ajenas. Es una narración íntima que evita tecnicismos, pero que ofrece detalles concretos, la sudoración fría, la sensación de vacío, la percepción de voces que no se pueden localizar. En ese pasaje, Senk hace una reflexión breve, integrada en la narración, sobre lo que significa la pérdida de la propiedad del yo. Cuando el yo se fractura, la comunidad inventa historias para recomponerlo, viene a decir. Y esa observación sirve para tender un puente entre lo individual y lo colectivo. Uno de los momentos más potentes de la sección es la comparación entre el rito de exorcismo y el procedimiento médico emergente. El texto describe cómo la llegada de la medicina moderna, tímida al principio, comenzó a ofrecer explicaciones alternativas, desequilibrios corporales, condiciones neurológicas, estados de shock. No obstante, la medicina no siempre llegó a tiempo ni con herramientas comprensibles para el pueblo. Resultado, muchas veces conviven la oración y la prescripción, el ritual y la sangría, el rezo y la pócima. El autor observa, con un dejo crítico y compasivo, que ambos campos, el religioso y el científico, comparten el mismo objetivo práctico, aliviar el sufrimiento, aunque lo expliquen de maneras irreconciliables. En varios pasajes Senk incorpora pequeñas reflexiones comparativas con la vida real. Menciona, por ejemplo, que los brotes de pánico colectivo que hoy aparecen en noticias tienen ancestros en esas antiguas reacciones de masa. Una reflexión narrativa nos recuerda que la rapidez de la comunicación actual no inventa el contagio, solo lo acelera. Y así, sin romper la continuidad, el texto también subraya el papel de la comunidad en la producción del diagnóstico. Es la mirada social la que convierte un episodio privado en un caso público. La sección cierra con una idea que funciona como anticlímax reflexivo. Más que buscar culpables, Gustav Senk busca entender mecanismos. La última parte de este tramo nos deja con la sensación de haber recorrido siglos en pocas páginas, viendo como una experiencia humana. El miedo extremo fue nombrada sucesivamente según las cosmovisiones de cada época. Se subraya la tesis central de la sección: distinguir pánico, locura y posesión no es solo un ejercicio semántico, es una necesidad ética, porque la etiqueta que pongamos determina el destino de la persona afectada. Sección 2. La locura en la historia de la psiquiatría y la religión. En esta segunda sección, Gustav Senk nos guía por el sinuoso pasaje en que la experiencia del desorden mental deja de ser terreno exclusivo del rito y entra en la mirada institucional. Es un viaje histórico que empieza en la Edad Media y llega hasta los albores de la medicina moderna, y lo hace con una voz que alterna la crónica con la empatía por quienes sufrieron en silencio. Al comienzo, el autor sitúa al oyente en los monasterios y en las iglesias de la Edad Media, donde la vida religiosa marcaba el pulso cotidiano. Allí, el enfermo mental quedaba a menudo bajo la mirada del clero. Frailes, monjas y confesores observaban, interpretaban y actuaban. Senk describe escenas sencillas pero reveladoras: una celda iluminada por una vela, el murmullo de oraciones, la figura de un confesor que escucha y anota, y la familia que espera una palabra de alivio. En ese contexto primaba una lógica simbólica. La locura se explicaba a través de la moral y del pecado, o de la invasión de espíritus que rompían la armonía del alma. La narración no se contenta con imágenes, muestra cómo funcionaban los rituales. El exorcismo, por ejemplo, aparece aquí como un rito público que buscaba reinstalar el orden social tanto como expulsar un mal. Senk nos describe el procedimiento con detalle sensorial: el uso del agua bendita, la repetición de oraciones, el gesto de imponer manos, la reacción del enfermo que puede pasar del silencio a arranques de gritos. El autor invita a comprender que, aunque hoy estos actos nos resulten extraños, para la comunidad eran instrumentos concretos de intervención. Poco a poco la sección introduce un cambio de eje. Con la llegada del Renacimiento y, más adelante, del pensamiento clínico, surgen instituciones distintas. Ya no solo la Iglesia, sino también los hospitales rudimentarios y las instituciones caritativas empiezan a acoger a quienes antes se dejaban en la calle o en la dependencia familiar. Senk narra la progresión. Al principio son hospicios atendidos por religiosos, luego aparecen casas de locos que, en algunos lugares, se convertirán en hospitales psiquiátricos primitivos. El autor detalla cómo estas casas mezclaban cuidado,
contención, a menudo, medidas que hoy juzgaríamos duras, sujeción física, aislamientos, baños fríos o sangrías. Lo cuenta sin moralina, describe y permite al oyente formarse juicio. Un punto central de la sección es la tensión entre dos interpretaciones del fenómeno, la demonología y la naciente psicopatología. Senk traza esa tensión como un diálogo incómodo. De un lado está la explicación simbólica y religiosa, la conducta errática es fruto de fuerzas morales o espirituales. Del otro, comienzan a emerger médicos y pensadores que buscan causas naturales, desequilibrios del cuerpo, trastornos de la sangre, alteraciones del ánimo. La crónica muestra cómo, en muchos casos, ambas visiones convivieron dentro del mismo espacio. El mismo enfermo podía ser visitado por un médico que le recetaba una dieta y, a la vez, por un sacerdote que practicaba oraciones y exorcismos. Senk aprovecha para ejemplificar con casos emblemáticos sin otorgarles nombres concretos que pertenecerían a otras partes del libro. Describe juicios públicos en los que la comunidad exigía explicación. Episodios de histeria colectiva donde varios miembros de una aldea reproducían los mismos síntomas, y la historia de pacientes aislados en asilos cuyos comportamientos marcaban los debates médicos. El autor detalla el rigor, a veces extremo, de los interrogatorios religiosos, preguntas dirigidas a provocar la manifestación de lo que se interpretaba como espíritu, y la práctica paralela de los médicos de observar la frecuencia de los latidos, el sueño, la alimentación. En el relato cobra fuerza la transformación del paradigma. La locura deja de ser vista de forma unívoca como culpa moral para empezarse a entender como problema de salud. Se cuenta cómo la palabra enfermedad se va abriendo paso, y con ella la idea de tratamiento, no castigo, sino cuidado. Esa transición, sin embargo, no fue lineal ni pacífica. Existieron resistencias, sectores conservadores que veían en la enfermedad una puerta abierta al relativismo moral, y médicos que aún carecían de instrumentos terapéuticos efectivos y, por tanto, debían convivir con recetas antiguas. La narración subraya que tomar la palabra enfermedad implicó también reorganizar la responsabilidad social, quién paga el cuidado, quién decide el internamiento, cuáles son los derechos del afectado. Un momento tenso en la sección es la descripción de los tratamientos que la medicina temprana aplicó. Senk los presenta con detalle humano, desde procedimientos físicos hasta terapias suaves, por ejemplo, baños, dietas y lo que entonces se entendía por restaurar el equilibrio. También narra los excesos, sujeciones, aislamiento y castigos que muchas veces buscaban más el control que la cura. En ese tramo el autor interpone una reflexión breve pero punzante. Cuando la ciencia no tiene respuestas claras, las instituciones pueden caer en procedimientos que violan la dignidad. Esa observación sirve de puente a una discusión sobre ética que impregna la sección. La locura, según Senk, es además un fenómeno cultural. Acusar a alguien de poseído o de enloquecido no era un diagnóstico privado, era una decisión que afectaba a toda la comunidad. La sección describe cómo la acusación podía servir para excluir, para deshacerse de personas inconvenientes o para justificar la pérdida de propiedades. Senk relata que, en algunos contextos, la etiqueta de poseído fue empleada como arma social. En un pasaje reflexivo integrado al texto, el autor contrapone ese uso con la legítima necesidad de proteger a la sociedad y a la persona. La lección es doble, la sociedad debe cuidar sin caer en estigmas ni atropellos. Durante el desarrollo, el autor introduce perfiles profesionales que fueron surgiendo, el médico de la mente incipiente, los enfermeros de las casas de acogida y los capellanes que seguían presentes. Senk nos describe la cohabitación diaria. En un mismo hospital podían convivir rezos y registros clínicos. Esa imagen captura la ambivalencia de la época. La búsqueda de conocimiento nuevo no borraba las certezas antiguas de la fe. El autor sugiere que esa coexistencia constituye, paradójicamente, una ventaja histórica. La medicina se nutrió de la atención comunitaria y la religión se vio obligada a replantear algunos de sus ritos frente al sufrimiento real. A mitad de la sección se produce una reflexión comparativa con la literatura. Senk menciona, en paráfrasis, que las descripciones clásicas de locura en obras literarias funcionan como espejos de la realidad social. Y que autores de distintas épocas plasmaban, a su modo, la misma tensión entre explicación moral y explicación médica. Esta comparación ayuda a situar la discusión en un campo más amplio. No es solo historia de instituciones, es historia de cómo las sociedades interpretan lo que consideran anómalo. La sección también presta atención a casos interculturales, menciona, sin extenderse a otras partes del libro, que en culturas no occidentales las prácticas eran diversas y, a menudo, más integrativas. En algunos pueblos, por ejemplo, se practicaba el acompañamiento prolongado del enfermo por parte de la comunidad, o terapias rituales que incluían narración y reintroducción simbólica. Senk usa esas referencias para subrayar la idea de que la cura tiene una dimensión social que la medicina sola no puede cubrir. Hacia el cierre,
La narración subraya la deriva ética que acompañó la institucionalización. La creación de asilos cambió la cara del trato, pero también facilitó el encierro y la invisibilización. Senk llama la atención sobre la necesidad de transparencia y de control social cuando las instituciones administran la libertad de las personas. Es una reflexión que suena contemporánea. Recordar que la profesionalización no basta. La humanidad es condición necesaria de todo tratamiento. La sección concluye con una síntesis clara y serena. El paradigma cambió de la culpa a la enfermedad, pero el proceso fue conflictivo y aún deja sombras. La locura, insiste el autor, siempre será un nodo donde confluye lo biológico, lo psicológico y lo sociocultural. En esas páginas finales se deja sentir la invitación de Gustav Senk al lector, mirar con compasión, analizar con rigor y no reemplazar la incomprensión por la sanción. En suma, De demonios y diagnósticos es un recorrido que nos deja con preguntas abiertas. ¿Hasta qué punto podemos separar lo médico de lo simbólico? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones cuando nombran a un ser humano como enfermo? Gustav Senk no entrega respuestas tajantes. Lo que hace es trazar la cronología de una transformación, la lenta mudanza de la explicación mítica a la explicación clínica, y nos pide mantener, en todo momento, la atención sobre la persona que sufre. Sección 3. Manifestaciones modernas del pánico y la posesión. En esta tercera sección, Gustav Senk nos lleva de la mano desde los ecos antiguos del miedo hasta las manifestaciones que vuelven a aparecer en la vida moderna. Ese fenómeno curioso y perturbador por el que lo que creíamos superado vuelve a presentarse con otra máscara. El capítulo empieza situándonos en el siglo XIX y continúa, de manera cronológica, hasta llegar al siglo XXI. La intención del autor es mostrar que ni la ciencia ni la secularización acabaron por completo con las experiencias que antes se llamaban posesión. Simplemente se transformaron y reaparecen bajo nuevas modalidades sociales y clínicas. El relato abre con ejemplos de brotes colectivos en comunidades religiosas, escenas que podrían ocurrir en un salón de culto donde varias personas, de pronto, comparten súbitas convulsiones, gritos o estados de trance. Senk describe la intensidad de esas escenas con sensibilidad, la luz que cae sobre rostros tensos, la respiración agitada, la mezcla de lágrimas, rezos y llantos. A nivel narrativo, nos invita a escuchar no solo el síntoma, sino la red humana que lo produce, la presencia de un líder carismático, el fervor grupal, la expectativa de liberación. Es en ese contexto donde el pánico colectivo cobra fuerza. Se alimenta de la sugestión y de la credibilidad compartida. A continuación el autor hace el salto hacia la clínica. En los consultorios y hospitales del siglo XIX y XX emergen diagnósticos que ya no hablan de demonios sino de psicosis, histeria o alteraciones neurológicas. Senk cuenta cómo especialistas empiezan a identificar patrones que pueden ser explicados por factores biológicos y psicológicos. Describe, con detalle comprensible, la experiencia del paciente que vive un episodio, voces que parecen venir de fuera, la sensación de perder la propiedad del propio cuerpo. Convulsiones que no responden a las explicaciones populares. Aquí la narración se centra en personas concretas, sin transponer nombres que pertenezcan a otras secciones pacientes que consultan porque algo los domina y que, al entrar en contacto con la psiquiatría, reciben marcos explicativos distintos. El contraste entre la experiencia vivida y la explicación técnica es, para el autor, una de las claves que hay que observar con atención. Senk dedica un bloque importante a la psicología del sujeto en pánico. Explica cómo la sugestión funciona como un mecanismo poderoso. Nos exige imaginar situaciones sencillas, una comunidad que ve a alguien convulsionar, en su intento de ayudar, imita sin querer los gestos y las vocalizaciones. O un entorno televisivo donde una imagen repetida intensifica la expectativa de que algo puede suceder. En la narración se describe la cadencia del contagio psicológico. Primero una mirada, luego una respiración compartida, después la imitación motora. El autor subraya que, muchas veces, lo que se propaga no es un agente físico sino una narrativa emocional, la certeza de que el mal está presente. Un aspecto esencial de la sección es el papel de los medios y, más tarde, de las redes sociales. Senk narra cómo la prensa sensacionalista del siglo XX amplificó historias de posesión, y cómo esa amplificación a menudo incentivó nuevos episodios. La voz del relato señala un punto crucial: la cobertura no solo informa, también crea expectativas. Ya en el siglo XXI, con la velocidad de Internet, esa amplificación se acelera, videos virales, transmisiones en vivo, comunidades virtuales que comparten testimonios y alimentan la sugestión. La narración propone una imagen sencilla. El miedo circula hoy a la velocidad de una notificación, y en ese movimiento se reaviva la antigua creencia de fuerzas sobrenaturales. Senk no olvida el cruce entre lo clínico y lo cultural. Algunos síntomas que a ojos de la psiquiatría son identificables como psicosis o delirios religiosos, en ciertas comunidades siguen siendo interpretados como posesión.
El autor, en tono empático, pide cautela, es vital distinguir sin demonizar. Esa idea se despliega con ejemplos narrativos. Pacientes a los que la familia lleva primero al líder espiritual y luego al médico, o al revés, situaciones donde ambos marcos coexisten, en algunas ocasiones, se complementan. La lectura de Senk es moderada, reconoce que el diagnóstico clínico puede ayudar, pero también que la comprensión cultural es necesaria para que el tratamiento sea respetuoso y efectivo. A lo largo de la sección aparecen descripciones de episodios contemporáneos que ejemplifican la mezcla de psique y sociedad, brotes en escuelas, en cultos carismáticos, en pequeños pueblos. Relatos de personas que aseguran haber sentido una presencia y que, posteriormente, desarrollan sintomatología que la medicina reconoce como trastorno. El autor se concentra en las dinámicas, no en sensacionalismos, y narra cómo la expectación social y la falta de contención psicológica pueden agravar la crisis. En este punto introduce una reflexión breve y narrativa. La ausencia de redes de apoyo mental hace más probable que la gente busque respuestas en lo sobrenatural. Senk también analiza el fenómeno desde la perspectiva de la credibilidad cultural. Hay sociedades y subculturas donde la expectativa de que exista lo demoníaco es mayor. Allí, el umbral para interpretar una crisis como posesión es más bajo. Esa observación lleva al autor a una conclusión prudente. La interpretación de los síntomas depende tanto del cuerpo como de la cultura que lo observa. En otras palabras, lo que una clínica llama episodio psicótico, otra comunidad lo ubica en el campo de lo sagrado o de lo maligno. La narración invita a no caer en simplismos y a reconocer pluralidad de marcos interpretativos. En un tramo especialmente reflexivo, Senk conecta lo que ocurre hoy con la historia literaria y social. Propone, por ejemplo, que la novela de contagio emocional tiene antecesores en textos clásicos que muestran cómo las masas se afectan mutuamente. Una línea interpretativa que ayuda a leer algunos brotes modernos como herederos de aquella dinámica. Aquí la comparación con la literatura funciona como espejo. Obras que describen pánicos colectivos permiten entender las condiciones discursivas y emocionales que los alimentan. Esta comparación literaria, presentada con suavidad, enriquece la comprensión sin desviar la atención de los hechos. La sección incorpora también consideraciones sobre los riesgos, la estigmatización, el rechazo social y la violencia que a veces acompaña estas acusaciones. Senk narra con reservas algunas consecuencias dramáticas: familias separadas, internamientos forzados, prácticas de purificación que dañan más que sanan. Aun cuando evita descripciones gore, el autor no elude lo duro, describe el sufrimiento como elemento real y reclama protocolos que prioricen la seguridad y la dignidad. En este punto introduce una reflexión crítica, narrada y breve, sobre la responsabilidad de líderes religiosos, medios y profesionales de salud. Todos comparten responsabilidad en cómo se aborda el fenómeno. Otro bloque del capítulo está dedicado a la intervención profesional, como la psiquiatría contemporánea trata estos casos, combinando farmacoterapia, psicoterapia y contención psicosocial. Senk explica en términos claros qué herramientas existen: estabilización, entrevistas clínicas, evaluación de factores de riesgo. La narración huye de tecnicismos pero sigue siendo informativa. Señala que el éxito del tratamiento depende en gran medida del contexto cultural y de la capacidad de integrar a la familia y la comunidad en el proceso terapéutico. Antes de cerrar la sección, el autor muestra casos donde la colaboración entre lo espiritual y lo clínico dio resultados mejores que la exclusión mutua: clérigos que derivan a profesionales de salud, psiquiatras que respetan prácticas rituales seguras, comunidades que aceptan ayuda sin perder su marco simbólico. Estas escenas, narradas con esperanza, se presentan como posibilidad. El diálogo sensato entre marcos explicativos distintos es la vía que reduce daño y mejora recuperación. La sección termina con una síntesis clara y meditativa: lo que llamamos posesión no ha desaparecido, ha cambiado de forma. A veces se presenta como psicosis, a veces como trance religioso, a veces como pánico colectivo viralizado por los medios. Lo importante, concluye Senk en tono reflexivo, es reconocer la complejidad del fenómeno y responder con compasión, ciencia y respeto cultural. La última imagen que nos deja es la de una comunidad que aprende a acompañar: menos juicios, más escucha, menos espectáculo, más contención. Sección 4. Diagnóstico, tratamiento y conflictos éticos. En esta sección, Gustav Senk nos sitúa frente a una encrucijada que resulta tan humana como compleja. ¿Qué hacemos cuando la voz de la fe y la voz de la ciencia reclaman atender a la misma persona angustiada? El capítulo se despliega como una crónica en 3 movimientos. Primero el abordaje clínico moderno, después las prácticas religiosas tradicionales, y al final las tensiones éticas y los intentos de diálogo entre ambos mundos. La narración mantiene un pulso sereno, atento al sufrimiento humano y crítico frente a las simplificaciones. Comenzamos por el lado de la medicina.
Senk describe cómo la psiquiatría y la medicina general abordan hoy casos que, en otras épocas, habrían sido llamados posesión. El relato sigue el trayecto cronológico de una consulta típica. La familia llega preocupada, describe episodios de convulsiones, voces o cambios drásticos de personalidad. El profesional recoge la historia clínica. Indaga el inicio de los síntomas, busca eventos precipitantes, medicamentos que la persona pueda estar tomando y antecedentes médicos y neurológicos. En la narración se detalla el uso de herramientas concretas, la observación sistemática, entrevistas estructuradas, pruebas neurológicas cuando procede, y, en muchos casos, la derivación a evaluación psiquiátrica. Senk explica con claridad que el diagnóstico diferencial es la piedra angular, distinguir entre epilepsia, delirium, intoxicaciones, trastornos del estado de ánimo, psicosis. Trastornos disociativos o reacciones agudas al estrés es la tarea que salva vidas y evita tratamientos equivocados. La narración ilustra también las respuestas terapéuticas contemporáneas, estabilización médica cuando hay riesgo, uso de fármacos cuando la condición lo requiere, y la psicoterapia como puente para recuperar el sentido y la narrativa del sujeto. Senk insiste en que la atención no es solo farmacéutica, es básica la contención, la escucha y el trabajo con la familia. Describe escenas sencillas pero significativas, la enfermera que explica un medicamento, el psiquiatra que traduce síntomas en procesos biológicos, la terapia breve que ayuda a reparar la angustia. La intención es mostrar que la clínica moderna ofrece herramientas eficaces pero que no son soluciones mágicas, requieren acompañamiento constante. Desde allí, el capítulo se desplaza a las estrategias religiosas, igualmente narradas con respeto y detalle. Senk describe rituales de distintas tradiciones que aún hoy se activan cuando una persona se siente invadida por fuerzas que no comprende, exorcismos formales en algunas iglesias, oraciones de liberación en comunidades más informales, ayunos, vigilias, imposición de manos y prácticas de purificación. La narración enfatiza la fuerza simbólica de estos actos. El rito no solo pretende expulsar un mal, también comunica presencia, acto comunitario y atención compartida. En términos sensoriales, Senk muestra cómo estos rituales crean una atmósfera potente, cantos, toques, perfumes, gestos repetidos que modifican la experiencia subjetiva del afectado. A partir de esa doble descripción, la sección profundiza en los conflictos éticos que emergen cuando ambos mundos se encuentran. Senk narra casos donde el diálogo falla y las decisiones dañan, por ejemplo, familias que someten a la persona a rituales agresivos sin consultar a profesionales, clínicos que desestiman el mundo simbólico del paciente y, por tanto, no logran adherencia al tratamiento, líderes religiosos que, por desconfianza hacia la medicina, retrasan derivaciones urgentes. Cada escena viene presentada de forma concreta, la familia en tensión, el profesional frustrado, el líder religioso convencido de su eficacia. El autor plantea preguntas éticas punzantes que resuenan a lo largo del capítulo. ¿Hasta dónde respeta la libertad religiosa si la práctica pone en riesgo la salud? ¿Quién decide cuándo hay riesgo de daño físico? ¿Cómo se obtiene un consentimiento válido cuando la propia capacidad de juicio está afectada? Senk acompaña estas interrogantes con ejemplos narrativos donde aparecen los dilemas más habituales. En uno de ellos, sin nombrar personas concretas pertenecientes a otras secciones, describe el caso de alguien cuyo aislamiento en un ritual acabó agravando la psicosis. En otro, la negativa de un líder a permitir tratamiento farmacológico llevó a un empeoramiento evitable. Estas historias funcionan como advertencias. El respeto a la fe nunca debe convertirse en un permiso para causar daño. Al mismo tiempo, el autor advierte contra la arrogancia clínica que reduce la experiencia espiritual a mera superstición. Tanto el desdén como la credulidad absoluta son posturas peligrosas. En el centro de la narración aparece el tema del consentimiento informado y la capacidad de decisión. Senk explica, con ejemplos palpables, que cuando alguien está en crisis es posible que no tenga la capacidad legal o fáctica para aceptar o rechazar tratamientos. Esto plantea la necesidad de marcos jurídicos y clínicos claros que protejan la vida del paciente sin violar derechos básicos. La historia describe procedimientos de salvaguarda, evaluaciones de competencia, nombramiento de tutores temporales, y la intervención judicial cuando hay riesgo inminente. Pero Senk precisa que la intervención legal debe ser el último recurso. Primero están el acompañamiento, el diálogo y las medidas menos invasivas. Otro eje importante de la sección son las propuestas de colaboración. El autor narra episodios esperanzadores en los que la clínica y la fe actuaron en conjunto. Clérigos que derivan a servicios de salud, médicos que respetan rituales simbólicos no peligrosos. Equipos multidisciplinarios que incluyen mediadores culturales y pastoral social. Senk describe cómo, en esos casos, las posibilidades de recuperación aumentan, el paciente siente que su mundo simbólico se respeta y acepta el tratamiento clínico, la comunidad siente que su marco cultural no fue borrado.
Estos ejemplos se presentan como modelos prácticos, con pasos concretos: establecer canales de comunicación entre instituciones, formación básica para líderes religiosos sobre riesgos de ciertas prácticas, y formación cultural para profesionales de salud. La sección también aborda las implicancias sociales, la estigmatización que sufren las personas catalogadas como poseídas y el riesgo de exclusión social. Senk ofrece descripciones de cómo la etiqueta puede empujar al paciente a la marginalidad, pérdida de empleo, separación de la familia, rechazo comunitario. Esta parte del relato incluye una reflexión crítica, narrativa y breve. La sociedad, cuando tiende a simplificar, transforma el sufrimiento humano en asunto moral y castiga. Esa observación lleva al autor a proponer una ética de la compasión como línea fundante: acompañar sin juzgar, priorizar el bienestar y respetar derechos. Hacia el final, la sección plantea recomendaciones prácticas que Senk narra como sugerencias sensatas más que mandatos: protocolos de derivación, formación interdisciplinaria, establecimiento de comités de revisión ética en comunidades religiosas, y el diseño de espacios de diálogo local. La narración subraya que la solución no es elegir entre fe o ciencia, sino construir puentes que preserven la dignidad y reduzcan daño. Senk pinta la imagen de una mesa de trabajo donde están presentes un psiquiatra, un médico de urgencias, un pastor o pastor de la comunidad, un mediador cultural y un familiar. Cada uno tiene voz y responsabilidad, y juntos evalúan el mejor camino para la persona afectada. La sección concluye en tono reflexivo: no hay recetas universales porque las situaciones combinan factores biológicos, psicológicos y culturales. La invitación del autor es ética y práctica: priorizar la seguridad, respetar las creencias, garantizar el consentimiento y no dejar solo a nadie en el cruce doloroso entre lo espiritual y lo clínico. La última imagen es potente y humilde: una puerta que se abre para que entren tanto la ciencia como la compasión religiosa, sin que ninguna trate de expulsar a la otra. Sección 5. Reflexiones finales. ¿Qué nos enseña el pánico? Cierro los ojos un momento y te invito a escuchar esta última parte, porque aquí Gustav Senk deja de ser historiador puntual y se convierte en interlocutor que nos habla directamente sobre lo que todo lo anterior nos deja. Lecciones, advertencias y una invitación a la compasión. La sección abre como un resumen: después de recorrer orígenes, desarrollos y tensiones entre rito y medicina, el autor vuelve sobre el mapa para recoger las rutas más importantes. Arranca señalando que los fenómenos que hemos llamado pánico, locura y posesión no son curiosidades aisladas, son espejos en los que se refleja la condición humana: miedo, vulnerabilidad, necesidad de sentido y, sobre todo, la urgencia de que alguien nos acompañe cuando el mundo interno se quebranta. En el orden cronológico que propone la sección, primero aparece la síntesis histórica. Senk reúne los hilos: lo que antiguamente se explicaba con espíritus y demonios, lo que luego se intentó encuadrar clínicamente, y lo que hoy es una mezcla compleja de ambos. Pero la síntesis no es solo intelectual, es práctica. El autor traslada esas lecciones al presente y pregunta por las políticas de salud, por la formación de profesionales, por la responsabilidad comunitaria. A continuación reflexiona sobre la necesidad de integrar tres dimensiones que a menudo han corrido por separado: lo psicológico, lo espiritual y lo cultural. La narración nos lleva paso a paso: primero la atención clínica, evaluaciones, medicamentos, psicoterapia, y luego la dimensión simbólica, rituales, creencias, sentido, y por último el entramado social, familia, comunidad, medios. Senk sostiene que cualquier intervención que ignore una de estas dimensiones pierde eficacia. Lo dice con ejemplos narrados: el paciente que mejora con medicación pero se siente expulsado de su comunidad porque nadie respetó sus creencias. La familia que encuentra consuelo en rituales y siente que la clínica niega su mundo. El profesional que explica con frialdad y pierde la alianza terapéutica. Estas escenas funcionan como advertencia práctica: el cuidado no es solo técnica, es acompañamiento humano. Una parte extensa de la sección está dedicada a la prevención de abusos y al fortalecimiento de la salud mental comunitaria. Senk narra medidas concretas: programas de educación que expliquen síntomas y reduzcan el estigma, protocolos en hospitales que incluyan mediadores culturales, formación básica para líderes religiosos sobre indicadores de riesgo que exigen derivación urgente, y la creación de redes de apoyo para personas y familias. La narración dibuja, con frases sencillas, cómo cambiar la cultura del miedo por la cultura del acompañamiento. En un pasaje reflexivo, el autor plantea que prevenir es, muchas veces, más humano y económico que curar. Invertir en escucha y en contención temprana reduce tragedias y reconstruye vínculos. El capítulo dedica también espacio a la ética. Senk no evade lo difícil: ¿cómo respetar creencias cuando hay riesgo de daño? Su respuesta no es una fórmula, es una guía de principios. Priorizar la seguridad física y la vida, buscar el menor intrusismo posible,
practicar el consentimiento informado, emplear la coerción solo como último recurso y con supervisión. Y favorecer siempre que se pueda la corresponsabilidad entre familia, comunidad y servicios de salud. La narración incluye ejemplos de dilemas reales, personas cuyas capacidades decisorias estaban alteradas, rituales que escalaban hasta poner en riesgo, y cómo se resolvieron con comités, mediación y medidas temporales. El tono es práctico y empático. La ética, dice el autor, es la brújula que evita que la buena intención derive en daño. Siguiendo el hilo, Senk comparte reflexiones sobre la estigmatización. Describe cómo la etiqueta, poseído, loco, trastornado, actúa como condena social y económica, pérdida de trabajo, exclusión familiar, negación de apoyo. La narración es enfática. El estigma no solo empeora la salud, sino que destruye posibilidades de reinserción. Por eso la prevención implica también campañas que humanicen a las personas en crisis, testimonios que rompan prejuicios y políticas que protejan derechos laborales, educativos y de vivienda de quienes han pasado por episodios graves. La sección desarrolla después el valor del diálogo interdisciplinario. Senk narra ejemplos concretos de mesas que funcionaron. Allí están el profesional de salud mental, el médico general, un líder religioso dispuesto a colaborar, un mediador cultural y un familiar. Juntos definen un plan que respeta la integridad del paciente y reconoce la legitimidad de su mundo simbólico. Los resultados, dice el autor, suelen ser mejores que la suma de las partes, mayor adherencia a tratamientos, reducción de prácticas peligrosas y reconstrucción de la red social. La narración presenta estos ejemplos con calidez, como pequeñas victorias que muestran que la convivencia entre ciencia y fe no solo es posible, sino provechosa. Una dimensión que Senk enfatiza con fuerza es la educación, tanto la formación profesional como la alfabetización comunitaria. Describe programas de capacitación para líderes religiosos que enseñan a reconocer señales de alarma, cursos para médicos sobre sensibilidad cultural, y materiales informativos para familias que explican qué hacer ante convulsiones, despersonalización o conductas de riesgo. La idea es clara y práctica, que no todo episodio termine en tragedia por falta de información. Antes de cerrar, la sección añade reflexiones que tocan lo existencial. Senk habla del miedo como motor humano, miedo a la pérdida del yo, miedo a lo desconocido, miedo a la soledad. Y propone que, más allá de etiquetas y diagnósticos, debemos mirar la experiencia subjetiva, que siente quien vive la crisis, qué historias ha acumulado su vida, qué pérdidas o traumas antecedieron. La narración invita a la empatía radical, escuchar sin juzgar, dar espacio a la narración personal y aceptar la incertidumbre como parte del cuidado. La parte final ofrece el mensaje ético y humano del autor, no demonizar la locura, pero tampoco ignorar lo espiritual, no reducir la experiencia a cuerpos o a textos, sino atender la persona en su complejidad. La última imagen es deliberadamente humilde, un cuarto con una luz tenue, alguien que sostiene la mano del otro, un profesional que explica con calma y un líder comunitario que acompaña en silencio. Es la metáfora de la convivencia posible entre ciencia, fe y humanidad. El libro Pánico, Locura y posesión diabólica de Gustav Schenck surge en un momento en que el pensamiento racional comenzaba a enfrentarse abiertamente con las sombras del fanatismo religioso y el miedo colectivo. En sus páginas, el autor se adentra en los límites borrosos entre lo psicológico y lo espiritual, entre la enfermedad mental y la creencia en fuerzas malignas. Es, en esencia, una exploración sobre el miedo humano llevado al extremo, sobre cómo la mente puede ser tanto víctima como verdugo cuando la sociedad y sus creencias la aprisionan. Cuando Schenck publicó su obra, la psiquiatría todavía estaba en proceso de consolidarse como ciencia moderna. Las explicaciones sobrenaturales seguían presentes en la cultura popular, y el concepto de posesión demoníaca conservaba un poder simbólico enorme. En ese contexto, su libro representó una suerte de puente entre dos mundos, el de la razón científica y el del misterio espiritual. No se trataba de un texto destinado únicamente a médicos o religiosos, sino de una reflexión sobre la fragilidad del alma humana frente a lo desconocido. Schenck analiza casos de personas atrapadas entre la locura y la creencia en fuerzas demoníacas, mostrando cómo la sugestión, la represión social y el miedo colectivo pueden desencadenar estados mentales extremos. Pero más allá de los casos clínicos, lo que hace valioso su trabajo es la mirada humana, no condena ni se burla, sino que trata de comprender. En lugar de reducir el fenómeno a una patología fría, lo presenta como una experiencia profundamente humana que nos habla de la angustia, la culpa y la desesperación. En comparación con teorías posteriores, como las del psicoanálisis de Freud o las visiones existenciales de Kierkegaard, Schenck se sitúa en un punto intermedio. No ve al poseído como un simple enfermo ni como un pecador, sino como alguien que encarna los miedos más antiguos de la humanidad. De algún modo, su obra anticipa la idea moderna de que los trastornos mentales no pueden comprenderse sin mirar también el entorno social, cultural y espiritual del individuo.
En su tiempo, el libro tuvo una recepción mixta. Para algunos lectores, fue una revelación, una obra valiente que desafiaba los dogmas religiosos y proponía una visión más compasiva de la locura. Para otros, resultó incómoda, incluso peligrosa, porque sugería que muchos de los llamados endemoniados eran en realidad víctimas del miedo, de la represión moral y del desconocimiento médico. La crítica más conservadora lo acusó de relativizar el mal, mientras que los sectores más progresistas lo celebraron como una ventana hacia la comprensión humana. Hoy, al mirar el libro desde la distancia, se percibe su vigencia. Vivimos en una época donde los miedos se transforman pero no desaparecen. Ya no hablamos de posesiones demoníacas, pero seguimos enfrentando otros tipos de posesiones modernas, la ansiedad, la paranoia, la obsesión con la tecnología o la pérdida del sentido personal en una sociedad saturada de estímulos. En ese espejo contemporáneo, el mensaje de Schenck resuena con fuerza. La verdadera locura no está solo en la mente, sino en los sistemas que alimentan el miedo y el aislamiento. Así, pánico, locura y posesión diabólica no es solo un estudio sobre el pasado oscuro de la superstición, sino también una advertencia sobre la naturaleza humana. Nos recuerda que el miedo puede adoptar muchas formas, el demonio, la enfermedad, la culpa, el rechazo, y que entenderlo es el primer paso para liberarse. En su fondo más profundo, el libro no habla de demonios externos, sino de los que cada uno lleva dentro. Quizás nunca sepamos si los demonios existen. Pero lo que sí sabemos es que el miedo puede poseernos por completo. Gustav Schenck no escribió un libro de exorcismos, sino un espejo del alma humana. Y cuando uno se atreve a mirarlo demasiado tiempo, descubre que, a veces, el mayor exorcismo es entendernos a nosotros mismos. Si este viaje entre la locura y lo sobrenatural te intrigó, dale like y compártelo. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que existen las posesiones reales o todo está en la mente? Y no olvides suscribirte, porque en el próximo video exploraremos otro rincón oscuro, donde la literatura y la psicología se encuentran con el miedo.